Dios. Y qué bendición estar en la casa de Dios. Y qué bendición poder estar en esta casa llevando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama o cuál es el tema del año 2021? A ver, ¿quién lo recuerda? Todo hecho nuevo, ¿cierto? Y el tema del mes, el tema de este mes, gratitud y gozo. Ténganlo en cuenta. Cuando usted vaya a hacer su devocional en casa, recuerde, la temática del mes es gratitud y gozo. Y la temática de este año 2021 es todo hecho nuevo. Es un año en el que la iglesia cuadrangular cree en esa promesa del Señor de que todo se va a hacer nuevo. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles de algo que se llama raíces. Vamos a hablar de raíces. Pero para hablar de raíces quiero contarles primero una historia. En el año 1995, es decir, hace 26 años, una familia que residía en la ciudad de Bucaramanga tomó una decisión muy crucial: venirse para San Gil. Una familia conformada por papá, por mamá y 2 hijos, tomaron la decisión de venirse a vivir a esta tierra maravillosa de San Gil. Y hace 26 años llegaron a este lugar con la esperanza de que todo fuera nuevo, de comenzar de nuevo, de una vida nueva, de algo mejor, aún más de lo que se tenía en la ciudad, en ese caso en la ciudad de Bucaramanga. La llegada a San Gil pues fue una bendición. El niño menor de esa familia ingresó a estudiar en la escuela Carlos Martínez Silva. Ya se pueden imaginar de quién estoy hablando, ¿verdad? Ya se pueden imaginar de quién estoy hablando. Y hace 26 años mis papás llegaron a San Gil y me ingresaron a la escuela Carlos Martínez. Cuando ingresé a esta escuela, claro, todo era diferente. De pasar, de venir a estudiar de un colegio mixto, grande en Bucaramanga, a llegar a una escuela pues relativamente pequeña. Aunque la Carlos Martínez no es una escuela pequeña, pero para mí era una escuela pequeña porque venía de estudiar de un colegio grande. Pero eso no marcó mi vida. Hubo algo que a partir del momento que inicié a estudiar en esa escuela marcó mi vida y la ha marcado hasta el son de hoy. Y es que en ese tiempo el rector de la escuela se llamaba el profesor Tulio. No sé si de pronto de los que son de San Gil lo recuerdan, el profesor Tulio Prada. Él todavía vive. Y él tenía una dinámica que era muy interesante, y es que todos los días lunes nos reuníamos antes de ingresar a clases y él nos colocaba en los parlantes de la escuela una canción colombiana. Y esa canción toda la semana se cantaba en los salones antes de comenzar la clase, antes de dar inicio a la jornada. El día lunes nos la colocaban en los parlantes y el resto de días, martes, miércoles, jueves y viernes, los profesores nos la hacían cantar antes de comenzar la clase. Y empecé a tomarle un amor a la música colombiana. Es más, hay una canción que marcó mucho mi vida. Dentro de esas tantas canciones, bueno, fue tercero, cuarto, quinto, fueron 3 años que estuve en esa escuela. Se pueden imaginar la cantidad de canciones que nos colocaron, ¿verdad? Porque era una canción por semana. Y hubo una canción que marcó mucho mi vida, que de las tantas versiones que hay una que es la que más me encanta, que es la del dueto Viejo Tolima. Es una canción escrita por el maestro Efraín Orozco, un bambuco, que se llama El Regreso. Más o menos dice así que: de regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. No sé si
dentro de los que estamos jovencitos acá, la han escuchado alguna vez cuando han ido a algún restaurante o en algún especial de música colombiana, o cuando visitamos el Parque El Gallineral. Ahí escuchamos música colombiana, pero esa canción como tal marcó mucho mi vida. De pronto, en ese tiempo de escuela no la aprecié, pero la semilla de esa canción fue guardada ahí. Cuando tuve que salir por primera vez de San Gil a trabajar, que fue a mis 18 años, me fui de San Gil, me fui para un municipio que se llama Cimitarra. En ese tiempo estaba terminando su época de zona roja, de zona de paramilitarismo y violencia. Y me fui para ese lugar con temor. Me fui a trabajar con la cadena RCN, me salió la oportunidad y me fui allí a trabajar. Pero estando allí, en este municipio, en ese lugar, anhelaba estar en mi tierra adorada, a pesar de que San Gil no fue el lugar donde nací, pero sí fue el lugar donde crecí. Y estando allá en este municipio, en este lugar, a pesar de que la pasé muy bien, anhelaba llegar a San Gil. Y cada vez que viajaba de Cimitarra a San Gil y iba llegando a la Palo Blanca, me acordaba de esa canción. El regreso a mi tierra, volver a mis lares, volver a ver tantas cosas maravillosas que son las que uno siente en su tierra, ¿verdad? Y entonces esto quedó ahí guardado. Y es como una raíz de algo que ya está plantado en mi vida, porque es una canción que ya ha quedado en mi vida y que sigue marcando mi vida. Cada vez que tengo que salir de esta tierra hermosa, cuando regreso, lo primero que hago en el viaje es acordarme. Bueno, lo primero es darle gracias a Dios y orarle para que me envíe nuevamente. Y lo siguiente es acordarme de esa canción y recordar lo bello y lo hermoso que es esta tierra sangileña, que a pesar de que ha crecido y obviamente con el crecimiento han llegado muchas otras cosas malas, sigue siendo una tierra de bendición. Amén. Bueno, al igual que un árbol, en nuestra vida las raíces también definen algo. Las raíces definen estructura, cuerpo y lineamiento. En un árbol las raíces son las que le da la postura al árbol, ¿verdad? Si el árbol tiene buena raíz, echa un buen tronco, ¿verdad? Y se puede sostener. Con nuestras vidas sucede igual. Las raíces, si hay una buena raíz, nuestra vida tiene una buena estructura, tiene un buen cuerpo o un buen lineamiento que afecta una cultura, una familia o en este caso nuestra vida, ¿verdad? Entonces podemos entender nosotros que las raíces son importantes. Pero para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. Para nosotros los cristianos no hay excepción con esta temática. Nosotros también tenemos nuestras propias raíces, unas raíces que nos permiten descubrir cuál es realmente el significado de ser el pueblo de Dios. Dígalo ahí, yo soy el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. Entonces, con nuestras raíces podemos saber realmente cuál es ese verdadero significado de ser el pueblo de Dios. Porque muchos decimos, sí, yo hago parte del pueblo de Dios, pero realmente sabemos las raíces o el verdadero significado de ser el pueblo de Dios. Y quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Si usted trajo Biblia, acompáñeme ahí en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Y el verso 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda ¿qué? Toda la tierra, porque mía es toda
la tierra. En otra versión, en la versión La Palabra dice: ustedes han sido testigos de lo que hice con los egipcios y de cómo ustedes los he guiado hasta mí, trayéndolos como en alas de águila. Por tanto, si a partir de ahora me obedecen y guardan mi alianza, ustedes serán mi pueblo predilecto entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Y ahí, con ese pasaje, con ese versículo en Éxodo capítulo 19, versos 4 y 5, Dios nos resume a través de este pasaje las raíces de su pueblo. Éxodo 19, 4, 5. Y vemos por qué, porque comienza la historia del pueblo de Dios. Una historia donde podemos ver un Dios. Vamos a ver, David a los estudiantes de IBC les tiene realizando una tarea que en cada libro de la Biblia deben aprender a identificar a Dios en sus diferentes aspectos. A ver, muchachos de IBC, ¿qué es lo que tienen que encontrar de Dios? ¿Su qué? Carácter y naturaleza. Su carácter y naturaleza. Y es un ejercicio que nosotros deberíamos practicar en casa siempre. Buscar cómo vemos a Dios en cada pasaje. Y si ustedes ven en este verso 4 y en el verso 5, vemos a un Dios que es soberano, un Dios que es poderoso, un Dios sabio y un Dios que también tiene su lado paternal. Un Dios soberano porque está diciendo: pues toda la tierra me pertenece. Un Dios poderoso porque dice que ustedes han sido testigos de lo que hice con los egipcios. Es decir, un Dios que tuvo poder. Un Dios sabio que supo cómo sacar a su pueblo, dice: los he guiado hasta mí, trayéndolos como en alas de águila. Y un Dios paterno, porque por tanto, si a partir de ahora me obedecen y guardan mi alianza, ustedes serán mi pueblo. Pasa como cuando nosotros en casa, como hijos, nos sometemos a la voluntad de los padres, ¿verdad? Y dice papá: si ustedes se sujetan a las órdenes que nosotros damos, pues vamos a tener una excelente convivencia. Entonces vemos a un Dios en su aspecto paternal también. Y ahí precisamente es donde arrancan las raíces. Pero además de eso, vemos cómo se empiezan a formar las raíces del pueblo de Dios. En el verso 5 del pasaje que estamos viendo dice: por tanto, si a partir de... Bueno, voy a leerlo en la versión que tengo acá. Ustedes tienen la Reina Valera. Dice: por tanto, si a partir de ahora me obedecen y guardan mi alianza, ustedes serán mi pueblo predilecto. Dios le está diciendo algo al pueblo. Es que si a partir de ese momento, es decir, si a partir de ahora, a partir de ese momento en que Dios les está hablando, algo nuevo va a comenzar con ellos. No es lo mismo con lo que venían de cuando estaban en Egipto, no. Dios les está diciendo: a partir de este momento, a partir de ahora, ya los saqué, ahora va a comenzar algo nuevo. Es decir, empiezan las raíces del pueblo de Dios. Empieza a crecer o a formarse esa raíz del pueblo de Dios a partir del verso 5. ¿Y por qué empieza a formarse la raíz? Resulta que el libro de Éxodo hace parte de un paquete de libros que se llama el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que tiene la Biblia. ¿Por qué se llama Pentateuco? Porque la palabra Pentateuco viene de penta y viene de teuco. Penta, que significa 5, y teuco, que hace referencia a libros o a rollos. Es decir, los 5 primeros libros, o en el tiempo de antes, los 5 primeros rollos. Ese es el Pentateuco, los 5 primeros libros. Pero también el pueblo judío conoce el Pentateuco como el libro de la ley, porque en los 5 primeros libros de la Biblia está establecida la ley. Es decir, está establecida la raíz del pueblo de Dios. Si ustedes han leído la palabra, de pronto en el Antiguo Testamento lo han leído todos, pueden notar que cada uno de los profetas, cada vez que Dios levantaba un profeta,
el profeta siempre se sujetaba al libro de la ley. Es decir, el profeta debía entender que solo sometiéndose a lo que decía la ley podría cumplir el propósito de Dios. Cuando Moisés muere y Josué queda a cargo, ¿qué es lo primero que le dice Dios? Esfuérzate y sé valiente. Bien, esa es la primera palabra que nosotros recordamos y que muchos tomamos. Sí, debemos ser esforzados y valientes. Pero Dios también le dice, medita en el libro de la ley, medita de día y de noche, atesóralo en tus labios y en tu corazón. Es decir, tú que has sido elegido, tú que tienes un propósito con Dios, nunca puedes olvidar que lo más importante para que en todo lo que emprendas tengas éxito es guardar la ley, es decir, atesorar esa ley en nuestro corazón. Y resulta que nosotros como pueblo de Dios muchas veces se nos olvida eso, que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué será para lo que Dios dice que es bueno y qué será lo malo? Bueno, hay que leer este librito que se llama la Biblia, que todos tenemos en casa. Y si no lo tienen físico, descargue la aplicación en el celular, en su tablet o léala en el computador. Pero ahí está lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o con lo cual nosotros estemos sometidos a su voluntad, porque está la ley establecida por Él. No es una ley cualquiera, es una ley que ha sido establecida por Él. Entonces el libro del Éxodo hace parte del Pentateuco o del libro de la ley, como se conoce con los judíos. Y gracias a eso vemos durante esos libros, ¿saben también qué podemos encontrar durante esos 5 libros? Y es algo maravilloso, es un diálogo que hay entre Dios y el hombre para establecer su ley. Vamos a buscar Éxodo capítulo 24, verso 4. Y vamos a ver cómo es que Dios habla con el hombre. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero mira la primera parte, dice, y Moisés escribió todas las palabras ¿de quién? De Jehová. Es decir, Moisés tenía un diálogo íntimo. ¿Con quién? Con Dios, ¿cierto? Podemos ver que había un diálogo, que Dios hablaba directamente con Moisés. Entonces, quiere decir que nuestras raíces, que recordando nuestras raíces, había un diálogo entre Dios y el hombre. Y en pleno año 2021, hay gente que todavía dice, es que yo no he escuchado la voz de Dios. Es que yo no he podido hablar con Dios. ¿Cómo hago para hablar con Dios? Y la misma palabra nos dice que Dios sí nos habla. Porque cuando recordamos nuestras raíces, vemos pasajes como este, en donde Dios hablaba y Moisés escribía. Y hay muchos pasajes más, se los voy a dejar, no los vamos a buscar. Se los voy a dejar si usted está tomando nota. Por ejemplo, Éxodo 17:14 o Éxodo 34:27. Y van a ver cómo Dios hablaba con Moisés. Y así como habló con Moisés, habló con muchos personajes más. En el Pentateuco nos lo narra como Dios estableciendo algo. Y después del Pentateuco ya nos muestra un Dios que nos recuerda aquello que ya había sido establecido. Porque recuerden que cuando Josué tiene ese diálogo con Dios, Dios no le está diciendo, Josué, te voy a escoger para que escribas algo nuevo. Le está diciendo, recuerda ese libro de la ley que Moisés tenía, bueno, ahora atesóralo en ti. No le estaba estableciendo algo nuevo. Empezó a partir de ahí
Dios en cada diálogo con cada uno de sus escogidos, con cada uno de aquellos hombres o mujeres preparados, Dios siempre lo invitaba a volver a sus raíces, a volver a esa raíz fundamental que era la ley. El pueblo de Dios era un pueblo sin raíces. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? ¿El pueblo de Dios no tenía una raíz? No, el pueblo de Dios no tenía raíces, era un pueblo sin raíces. Mire lo que dice el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios está haciendo algo inquietante ahí. Está escogiendo a un pueblo, ¿verdad? Dios está escogiendo un pueblo y le está diciendo, si ustedes guardan, si ustedes están ahí conmigo, creen en mí, no se desvían de su camino, ustedes van a ser ese especial tesoro. Pero entonces, si Dios les está diciendo que va a ser el pueblo escogido, el especial tesoro, entonces, ¿qué era antes el pueblo de Dios? La misma palabra de Dios nos lo dice. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Vamos a ver cómo Dios veía a su pueblo antes. Cómo Dios veía a su pueblo antes. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Mire lo que dice esta primera parte. Dios está reconociendo, mire, no por ser vosotros más que todos los pueblos, les está recordando lo que es en el momento. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Pero mire lo que dice la segunda parte. Pues vosotros erais el más ¿qué? Insignificante de todos los pueblos. Wow. ¿Qué era el pueblo de Dios antes de que Dios tomara el control? El más insignificante. El más insignificante de 10 pueblitos. No, de todos los pueblos. Un pueblo que no tenía raíces. Un pueblo que no valía nada. Y si vamos a ver, por ejemplo, cómo Dios con esta palabra quiere referirse a su pueblo, con la palabra insignificante. Si nosotros vamos a un diccionario, cualquiera de los que usan nuestros muchachos, encontramos que la palabra insignificante hace referencia a que es pequeño, a que es sin valor y a que es sin importancia. Es decir, el pueblo de Dios era un pueblo pequeño, era un pueblo que no valía, era un pueblo que no importaba. Recuerden que el pueblo de Dios logró entrar a Egipto siendo un pueblo conocido. No, ¿verdad? No era conocido. Lograron entrar gracias a José, que estaba allí gobernando y pidió al faraón que dejara entrar a su padre, a sus hermanos, a esa tierra. Pero ¿quién era el pueblo de Dios, por ejemplo, para Egipto? Nadie. ¿Quiénes son esos? No les representaba ningún peligro. Por eso los dejaron entrar y estuvieron allí en un valle, al lado de donde había agua, y lograron producir esa tierra. Pero después, cuando pasa el tiempo y los reinados allí en Egipto, empezó el pueblo a ser oprimido. ¿Seguía teniendo algún valor? No, ¿verdad? Seguía siendo un pueblo insignificante, sin valor, un pueblo que no tenía una importancia. Wow, lo importante de saber las raíces, ¿cierto? ¿Cuántas veces a nosotros no nos han dicho, tú no vales nada? ¿Cuántas veces a nosotros no nos han dicho, tú eres insignificante, tú eres pequeño, tú no vales nada a comparación de los demás? ¿Cuántas veces no nos han dicho eso, cierto?
Muchas veces hasta en casa lo hemos escuchado, o en el colegio, en la universidad, en el trabajo. ¿Cuántas veces esos jefes que son un poquito voladitos de genio y de malas palabras nos han dicho: es que usted no vale nada, su trabajo no vale nada, no representa nada, ¿verdad? Bueno, así era el pueblo de Dios antes de someterse a la voluntad y a la ley del Dios Todopoderoso. Era un pueblo insignificante, el más insignificante de todos los pueblos. Pero después vino algo interesante. El pueblo entendió que caminar con Dios iba a dar algo importante. Por eso en el verso 5 dice: y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios los vio ahí, el pueblo más insignificante, y les dio una promesa. Usted, al cual le han dicho que no vale nada, que es insignificante, que es pequeño en medio de gigantes, van a ser mi especial tesoro. El pueblo de Dios, un pueblo de bendición, un pueblo que va a ver una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? La palabra de Dios dice en primera de Juan, capítulo 4, verso 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y vamos a dejarlo hasta ahí, hasta la primera parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué significado tiene esta palabra para nosotros? ¿O cómo la adaptamos a ese pueblo que era insignificante pero que estaba recibiendo una promesa? Y es ahí en ese punto de la historia, en este punto de la palabra de Dios, que encontramos la primera palabra del tema de este mes: gratitud. Gratitud. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Es decir, el pueblo nunca buscó a Dios, fue Dios quien buscó al pueblo. Fue Dios quien escogió a un pueblo insignificante. No fue un pueblo el que buscó entre todos los dioses y dijo: voy a escoger a ese. No, fue Dios, fue Jehová, fue papá el que dijo: ahí, el más insignificante, ese será mi pueblo. ¿Y por qué digo que ahí es donde encontramos la palabra del mes? Gratitud. Porque estas son las raíces de la gratitud. Entender todo aquello de donde fue sacado el pueblo de Dios son las raíces de esta palabra, gratitud. Porque estar agradecidos con Dios, porque aún siendo el más insignificante de todos los pueblos, nos dio ese privilegio de ser su pueblo. Nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Nos dio la oportunidad de una promesa que nos lleva a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la raíz de la palabra gratitud. Esa es la raíz de la gratitud. Un pueblo que puede estar agradecido con ese Dios, que en su caminar sobre la tierra se detuvo sobre el pueblo más insignificante de todos los pueblos y los cogió para ser una nación exaltada, para ser una nación recordada, para ser una nación bendecida. Ese es el significado de gratitud. Cuando Dios en medio de su caminar te vio a ti, a cualquiera de ustedes, que en algún momento se sintieron insignificantes,
A cualquiera de ustedes que en algún momento en casa, en el trabajo, en su diario vivir le dijeron: ustedes no valen nada. Pero Dios en su caminar se detuvo delante de ti y dijo: del más insignificante, del más pequeño, de aquel que han dicho que no tienes valor, te levantaré y te haré nuevo. Te levantaré y te bendeciré y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque yo soy uno de esos. En algún momento de mi vida me sentí que no tenía valor, que era insignificante. En algún momento de mi vida dije: ¿para qué vivo? ¿Qué significado tiene mi vida? Porque era una vida de desorden. Pero Dios, en su largo caminar, se detuvo delante de mí y me dijo: yo te voy a hacer de nuevo y te voy a bendecir. Cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón, nos hace recordar nuestra raíz. Esa raíz de entender que no éramos nada, pero que ahora en sus manos somos piedras preciosas, brillamos como diamantes, valemos como el oro. Amén. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, la segunda parte de ese pasaje nos habla lo siguiente: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ya entendimos qué es la palabra gratitud, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la raíz de la palabra gratitud. Ahora vayámonos con la palabra gozo. ¿Cuál será esa raíz de la palabra gozo? La palabra gozo en un diccionario cualquiera significa emoción intensa o alegría, sinónimo de alegría, emoción intensa. Pero dice uno: ¿quién nos puede producir una emoción intensa? De pronto un suceso grande en nuestra vida, ¿verdad? Hace ya aproximadamente 2 meses tuve la oportunidad de escuchar y ver nacer a mi hijo, y eso trajo gozo a mi corazón. No saben la emoción que es escuchar allí el llanto del bebé al nacer. Eso llena de gozo cualquier corazón de un padre. Y ya después, cuando lo trajeron a mis brazos, sentí un doble gozo, porque ya no solo lo escuché, sino lo vi y lo pude tocar y lo pude alzar. Y lo primero que hice fue declarar una bendición sobre él. Más gozo en mi corazón. Entonces entiende uno que el gozo es una emoción intensa que se vive, ¿cierto? Un sinónimo de felicidad. Pero si vamos un poco más allá, la palabra gozo viene del latín. Es una palabra que en el latín se escribe gaudium, y significa sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo. Sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo. Todos conocemos la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Hasta el momento, como la veníamos narrando, se veía maravillosa. Un pueblo sacado de lo más insignificante, llevado por Dios y bendecido por Dios, y con una promesa de mucha más bendición, ¿verdad? Pero ¿qué le sucedió al pueblo de Dios? ¿Sería que fue un pueblo obediente? ¿Sería que fue un pueblo que siempre andó en rectitud? ¿Sería que fue un pueblo que siempre tuvo su mirada a ese Dios todopoderoso y maravilloso? No, ¿verdad? Fue un pueblo que se desvió. Fue un pueblo que no supo guardar su fidelidad con Dios. Fue un pueblo que no guardó ese respeto hacia Dios y que procuró mirar mejor dioses ajenos, que procuró buscar en otras partes y no someterse a la ley o a la voluntad
de Dios. ¿Recuerdan cómo terminó el pueblo de Dios? Terminó dividido y en cautiverio. Y vino Asiria y los babilónicos y conquistaron al pueblo de Dios y los hicieron cautivos. Le quitaron su libertad. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran secuestrados? Si les quitaran su libertad, se sentirían mal, ¿verdad? ¿Qué sería de nuestra vida si nos quitaran la libertad? El pueblo de Dios prefirió el pecado, las malas conductas, la idolatría, y a causa de eso perdieron su libertad. Se hicieron esclavos del pecado. Se hicieron esclavos de aquello que Dios no quería para ellos. Por eso esta palabra en la segunda parte dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo así que tuvo que enviar a su Hijo? Si es que era un pueblo que era bendecido, era un pueblo que tenía muchas cosas para ser importante. ¿Qué le pasó a ese pueblo? El pecado los llevó en esclavitud. Y sí, regresaron después a su tierra, pero el pecado seguía ahí, poniéndolos en cautiverio. No fue un pueblo libre. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo en propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa sacrificio. Antiguamente, recuerden que se ofrecía un sacrificio según la ley, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados, para buscar la misericordia de Dios. No esos sacrificios que muestran en la televisión, que tocaba presentar allá una persona y no, era el sacrificio que pedía Dios. Allí el cordero, el mejor corderito, ¿verdad? Se presentaba allí en el altar para buscar el perdón, la misericordia de Dios. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo en propiciación, es decir, en sacrificio por nuestros pecados. Lo tuvo que enviar. Al pueblo de Dios se le olvidó quién era su Dios. El pecado les apartó completamente de Él y fueron condenados. Fueron allí cautivos, terminaron siendo cautivos, perdieron su libertad. ¿Y sabes quién trajo libertad al pueblo de Dios? El Hijo de Dios. Jesús trajo libertad al pueblo de Dios. Jesús nos trajo libertad. ¿Recuerdas hace un momento atrás, según el latín, qué significaba la palabra gozo? Sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo. El pueblo de Dios tuvo gozo cuando pudo recordar y pudo poseer nuevamente su libertad. Cuando Jesús muere en sacrificio por nuestros pecados, es cuando nos hace libres y hace libres a su pueblo. Y su pueblo nuevamente siente gozo en su corazón. La raíz de la palabra gozo viene del Hijo de Dios, porque el único que puede traer gozo a nuestro corazón es Jesús, el Hijo de Dios. El único que puede traer gozo a nuestras vidas es nuestro Salvador, aquel que nos salvó. Por eso dice la palabra en primera de Juan 4:14: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿el qué? El Salvador del mundo, aquel que nos salvó y que con su muerte trajo gozo a nuestras vidas. Las raíces del gozo es Jesús, nuestro Salvador. Y en el verso 15, primera de Juan 4:15,
Todo aquel que confiese que Jesús es que el Hijo de Dios. Dios permanece en ¿quién? En Él, en nosotros, ¿verdad? Y Él en Dios. Todo aquel que confiese a ese Hijo de Dios, a ese Jesús que dio su vida por nosotros, va a tener gozo en su corazón. Todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador, como el que trae libertad, va a tener gozo en su corazón. Cierra tus ojos por un momento. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos permite recordar nuestras raíces, Señor, la importancia de nuestras raíces, de entender que somos el pueblo de Dios y que no valíamos nada. Era un pueblo insignificante entre todos los pueblos, pero tú nos diste un valor. Tú nos pusiste un precio importante. Tú nos diste ese valor ante la sociedad, ante los demás, delante de ti, porque tú nos adoptaste como tu pueblo, como tus hijos. Te convertiste en nuestro Padre y podemos hoy decirte gracias, amado Dios. Podemos expresar gratitud en esta tarde, dándote todo el honor a ti, Señor, toda la gloria a ese Dios todopoderoso, a ese Dios sabio, a ese Dios que se hizo Padre, a ese Dios que es papá. Hoy puedes decirle a Dios gracias, papá, porque a pesar de que afuera, allá en el mundo, me decían que no valía nada, hoy valgo mucho en tus manos, porque he sido perfeccionado en tus manos. A través de Jesús has traído libertad a mi vida, has borrado mi pecado y me has hecho limpio en tus manos. Me has permitido brillar y ser como diamante, precioso, hermoso y con valor, porque hoy tengo un precio, tengo un valor en tus manos. Soy importante. Eres importante en las manos de Dios. Eres tan importante que Dios ha puesto un propósito en ti. Dios ha puesto un propósito en tu vida. Eres tan importante que Dios en su caminar se detuvo delante de ti y dijo: tú no serás más insignificante. Tú serás mi pueblo predilecto. Tú serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Tú serás algo importante. Tú vales mucho en las manos de papá. Tú vales mucho en las manos de papá. Tú vales mucho en las manos de papá. Porque papá te rescató. Porque papá te trajo libertad a tu vida a través de Jesús. A través de ese Jesús que trae salvación, que trae libertad. Aquel Jesús que trae gozo a nuestro corazón. Gracias, mi Jesús. Sana nuestra tierra. Sánanos, Jesús. Hoy te presentamos nuestro pecado. Hoy te pedimos perdón, amado Dios, si te hemos faltado, si hemos mirado a otro lugar y no a ti, si no nos hemos sometido a tu ley y a tu voluntad. Perdónanos, Señor. No queremos ser cautivos, queremos ser libres para decirte gracias y para tener gozo en nuestro corazón. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Señor. Oh Señor,
Hablaba con mi papá en estos días. He tenido la oportunidad de hablar más con él porque sufrió un accidente. Su pierna se partió en 5 partes. Sus tejidos se encuentran muertos en este momento. Y estamos clamando por un milagro y creemos en un Dios sanador. Y he tenido la oportunidad de compartir con él. Y hablábamos de su tiempo en el ejército, precisamente con tantas situaciones que se han vivido. Y me contaba de esas épocas, años, muchos años atrás. Mi papá tiene 62 años y él se presentó al ejército creo que a los 18, 20 años. Es decir, estamos hablando de 40 años atrás. Y tenía un gozo en su rostro al hablar de su época del ejército. Y decía: hijo, la época del ejército fue una época hermosa. Sí, había leyes que cumplir, porque debíamos someternos a la ley. Debíamos someternos a lo que los altos rangos nos imponían. Y a veces nos castigaban duro, pero aprendimos a ser puntuales, a ser obedientes. Y allí en medio de ser como ellos querían que fuéramos, es decir, de someterse a esa autoridad, venían beneficios. Y me dijo: tuve la dicha de, antes de jurar bandera, poder salir de permiso. Y me mandaron 15 días para mi casa. Y tan pronto recibí el permiso, mi corazón se llenó de gozo, porque iba a volver a ver a mis padres. Iba a volver allí a mi ranchito que tanto amaba. Y salió corriendo. Y en el primer bus que encontró se subió y le dijo: amigo, lléveme para Bucaramanga. No recuerdo dónde era que estaba él, pero se encontraba lejos de Santander. Y en lo que encontraba se iba montando con tal de llegar rápido a su casa. Y cuando llegó a Bucaramanga, el primer bus que lo trajo a San Gil, en ese se subió. La familia de mis papás es de Ocamonte, pero más cerca a Charalá. Y me dice él que llegó tipo 7 de la noche a San Gil. Y en lo primero que encontró se subió y se fue para Charalá. Llegando allá a Charalá tenía que ir a pie, porque la finca de mis abuelos quedaba casi a 2 horas a pie. Y no le importó, aún con sus botas y su camuflado. Sentía gozo en su corazón, porque iba nuevamente a los brazos de sus padres, e iba nuevamente allí a su casa, a su terruño. Y dice él que tan pronto llegó allí a ese lugar, me perdonarán, pero quebranta mi corazón. Su corazón se llenó de gozo y empezó a llorar. Y salió gritando: papá, mamá, ¿dónde están? Y salieron ellos, y lo primero que hizo fue abrazarlos, porque los extrañaba. Cuando él me contaba eso, recordé que el mejor lugar donde puedo sentir gozo es acá, en la casa de Dios. Porque aquí es donde encuentro mi raíz de gratitud y de gozo con papá y con Jesús, que trajo libertad a mi vida. Por eso cada domingo, tan pronto me levanto, hay gozo en mi corazón. No porque vengo a prestar un servicio a este lugar, sino porque voy corriendo a la casa de mi papá a abrazarlo, a sentir sus brazos de amor. Y porque en un día como hoy, que es la cena del Señor, puedo encontrarme con ese Jesús que me trae libertad. Allí, en medio de mis errores, con ese Jesús que con el pan y el vino me recuerda que he sido salvo, que he sido libre. ¿Qué tal si le das gracias a Dios con un fuerte aplauso? Y hace Jesús que trae libertad.